Estás en sintonía con El Cuestionalista, con Carlos Adamo. El Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del mundo. El Cuestionalista, con Carlos Adamo. Buenos días. Estaba mirando en las noticias algo así como que Cuba pide ayuda urgente. A lo mejor es una noticia vieja de hace una semana, de hace 2 o 3 días, pero lo vi hoy porque no he tenido tiempo con mucho trabajo y muchas cosas, por eso es que los videos que he hecho han sido corticos. Que Cuba pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas por primera vez en la historia. Es una buena noticia. Es una buena noticia porque demuestra que el régimen ya no tiene teta de dónde chupar. Se le acabaron los recursos de dónde chupar. Muchos años sacándolo al Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME de la Unión Soviética. Después pasó 10 años con un periodo de hambruna al que denominó en Cuba como periodo especial desde el 2001 hasta el 2009 que llegó Chávez al poder. Desde el 91 hasta el 99 que llegó Chávez al poder. Ahí empezó a chupar la teta de la vaca venezolana. Esa vaca venezolana la convirtió en una colonia para poderte chupar el máximo y poder sacar lo mejor de los recursos de Venezuela para Cuba. Hizo una invasión de cubanos al Estado venezolano y llegó al punto de que los gobiernos de Venezuela, de Diosdado Cabello, Maduro y esta gente, llegaron a decir en algún momento que las decisiones de Venezuela se tomaban en La Habana. Eso está por ahí, noticias viejas que yo leí hace mucho tiempo. El asunto es que Cuba pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Y la pregunta es, ¿tenía Cuba que llegar a ese extremo por el ego de los que gobiernan y por el ego del Partido Comunista de Cuba? De cerrarse como se han cerrado, que no quieren cambiar la ideología por ningún concepto, sin llevar en cuenta de que en la vida todo cambia. En la vida nada es eterno. Por ejemplo, las modas cambian. Cuando éramos niños, la gente usaba los pantalones anchos aquellos. Después vino la moda del pantalón apretado. Después vino la moda del pantalón campana y la plataforma, el pendrú. Después vino la otra moda. Igual con la música. Primero tuvo la época de la música pop aquella, después del rock vino la balada romántica, los cantantes que cantaban en grupos musicales pasaron a cantar como solistas y vino la década prodigiosa. Después eso cambió y según fue pasando el tiempo, porque en aquella época la música, por ejemplo, es el mejor ejemplo que le podemos dar a la sociedad, la música en los años 60 y 70, que fue la década prodigiosa de 65 al 77, 75 por allá. Esa década la música, cada vez que se inventaba una, era mejor que la otra. Y cada vez que venía una nueva, era mejor que cada una de las siguientes. Hasta que llegó el clímax, porque todo tiene su clímax. Cuando llegó el clímax, cada música que venía era peor que la otra. Y después peor y peor y peor y peor hasta que llegó el reggaetón. Entonces, así como todo cambia y todo se transforma, Cuba está destruida porque no han querido hacer cambio, porque no han querido hacer los cambios que la naturaleza le exige que hagan. Fidel se convirtió en una naturaleza para Cuba. Es un planeta aparte de Cuba. Se convirtió en su propia naturaleza. Empezó desviando el curso de los ríos, que era el curso natural que traía de la naturaleza, desviarlo a represas creadas por él, cerrando montañas y convirtiendo aquellas represas en abundancia de agua, pero en la represa.
le empezó a faltar el agua y los ríos se secaron. Empezó a inundar las minas a cielo abierto con el desvío del curso de los ríos. Y así sucesivamente empezó a destruir a Cuba. La flora natural de los ríos, la flora y la fauna natural de los ríos, empezó a cambiarla, y en los campos empezó a traer alevines de animales de río, de peces y cosas que no existían en Cuba, como la tenca, la mura, la tilapia, todas esas cosas que no existían en Cuba. Porque en Cuba lo que había era trucha, mojarra y bijaca o viajaca. Y eso era la flora, la fauna natural de los ríos de Cuba. Hoy no existen, porque aquello que él trajo se comió, y el pez gato empezó a salir del agua también y comerse hasta los seres vivos, los pollitos y las cosas que criaban la gente. Esa destrucción la causó el sistema implementado por Fidel Castro. Raúl Castro recibió la herencia que le dejó su hermano, pero Raúl Castro tiene más culpabilidad que Fidel Castro, porque Raúl Castro era el que mandaba en Cuba, porque era el jefe de las Fuerzas Armadas. Fidel hacía lo que decía Raúl. Sin embargo, el pueblo y todo el mundo le echa la culpa a Fidel. Fidel fue tremendo hijo de puta, pero el hermano fue tan hijeputa como él o más que él. ¿Por qué? Porque permitió que hiciera todas esas cosas. Por eso que Fidel puso al hermano en la armada, precisamente para protegerlo a él. Le dio más poder. Puso a Raúl en el poder para que Raúl, le dio más poder a Raúl para poderse mantener en el poder. Porque si le da menos poder, Raúl le da un golpe de estado y lo saca. Eso es lógica. Le dio más poder a Raúl, por eso le dio las Fuerzas Armadas. Entonces, destruyeron la economía, la minería. Antes de 1959 en Cuba no se habló nunca, jamás en la vida, de que Cuba era un país pobre. Por ejemplo no. Antes de 1959, Cuba era un país próspero. No habían luces en los montes, pero hoy no hay luz en Cuba entera. Ojo con esto. La educación en Cuba en aquel tiempo no alcanzaba para todo el mundo, según dicen ellos, pero había escuelas públicas donde la gente podía ir a la escuela. Quiere decir que los padres no mandaban a los hijos a la escuela. Porque quedaban lejos y vivían en los montes. Hoy Cuba entera es un monte. Y la educación de Cuba, lo único que sirve de la educación de Cuba son las carreras que hicieron y la enseñanza de leer y escribir. Porque todo lo otro fue adoctrinamiento marxista-leninista. Con eso no se busca nadie. Entonces Cuba, desde el año 59, que esta gente entraron al poder, ellos llegaron diciendo que Cuba era un país pobre y que tenía que depender de otros estados. Por ejemplo, cuando Fidel llegó al poder, Cuba tenía su propia industria azucarera, industria de metales, siderurgia, tenía de todo. A Cuba no le faltaba nada. Cuba era uno de los países más ricos, posiblemente del mundo. A donde primero llegó la señal de radio y televisión, y donde por primera vez también llegó la televisión a color. Donde se vendían los primeros carros que fabricaban aquí, la General Motors Corporation, la Ford, la Chrysler. Los primeros carros los vendían en La Habana. Había ferry que tú ibas desde aquí hasta La Habana con tu carro y venía de regreso. Pasaban la gente los fines de semana. Vivían en Miami, iban allá y de ahí regresaban. Esa era Cuba. Hambre no se pasaba en Cuba. Llegó Fidel en el 59, dijo que no había riqueza, pero se encontró con empresas mineras. Ojo con esto. No había riqueza en Cuba. El petróleo está contaminado con azufre, pero no le muestra la prueba al pueblo. Porque si el petróleo está contaminado con azufre, no hubieran los cigüeñales, esos que hay por ahí, por toda la costa norte, desde La Habana hasta creo que hasta Matanza o más allá, chupando, bombeando el petróleo de abajo de la tierra. Cuba está inundada de petróleo. Es la misma vena que tiene Houston y que tiene todo el vórtice ese que hace el Centro y Suramérica y América del Norte. Es la misma, el mismo embalse de petróleo que hay debajo de la tierra.
Pero no, para Cuba poderse poner en posición de víctima y que el mundo lo mirara con lástima y la gente se guiaran por Cuba. Cuba tenía que dársela de víctima. Empezó todas las minerías que habían por ahí, todas las minas, se empezó a rellenarla de agua, que eran minas a cielo abierto. Hoy son represas, no son minas. Pero ahí está el mineral. Y las otras minas también fueron cerradas. Quedaron algunas pocas. Pero mira, Cuba está llena de mármol y de cuarzo. Y donde hay cuarzo y hay mármol, hay oro. Donde hay carbón de piedra, hay diamante. Y Cuba tiene todo eso. ¿Entiendes? Tiene petróleo, tiene cobre, tiene níquel, toda la zona norte del oriente de Cuba, la parte de Monja, Baracoa, todo aquello por allá. Toda esa tierra tiene níquel. En el Escambray hay oro. La zona de Crucecita, el Nicho, toda esa zona por ahí, hay oro. Porque esa zona está llena de cuarzo. En Oriente, en Santiago de Cuba, por allá, por el cobre, lo mismo. Hay cobre, en Cuba hay oro, hay plata donde quieren, y la de pino, hay oro. Entonces, Fidel Castro cogió un país rico que dependía de su propia economía y lo destruyó y puso al pueblo a pasar hambre que no la pasaba para ahora pedirle ayuda al Programa Mundial de Alimentos cuando él mismo creó su mala situación económica y creó su crisis. Sí, creó su propia crisis. Si todo el mundo, escuchen bien esto, llegó la era del socialismo en 1917, son 70 años, no más. Llegó la era del socialismo en 1917 cuando se creó la Unión Soviética, con Lenin y esa gente. Cuba cayó en el 59, ok. Pero cuando la era del socialismo se rompe es cuando se derrumba la Unión Soviética. Ese era el momento de Cuba cambiar y hubiera seguido el curso natural que tenían los acontecimientos de la historia y Cuba hoy estuviera como están los países ex soviéticos, los países ex comunistas de Europa del Este y estuviéramos viviendo bien. No. El capricho de Fidel, la ideología de Fidel, que es una ideología de eternidad, mantuvo a Cuba en la situación que está. En vez de buscar caminos por otra vía, porque ya el socialismo había dejado de existir, él siguió empeñado en el socialismo. Se le vino encima un periodo de hambruna, como dije al principio, que él lo denominó periodo especial y la gente no analizaron que era periodo especial. Porque en el mundo, ante los ojos del mundo especial, es lo bueno, no hay nada malo. Entonces era un mensaje directo, cifrado del mismo régimen de Cuba a los pueblos del mundo. Cuba está en periodo especial, está diciéndole al mundo que Cuba está en un periodo de vacas gordas, de abundancia. Y el mundo quiere ser como Cuba, sin saber que en realidad Cuba lo que está viviendo es una hambruna. Lo último que se le presentó a Cuba fue el COVID-19, ya con Díaz-Canel ahí. Y en 2019, con Díaz-Canel ahí, todos los países estaban cerrados para que el virus no entrara o no saliera. Y Cuba todavía no tenía el virus y Díaz-Canel estaba diciendo, vengan a Cuba, que el turismo está abierto, en Cuba estamos bien y no hay problema. Pensando en el turismo y pensando en el dinero, no pensando en la salud de los que venían al turismo, ni en la salud de los habitantes de Cuba. Metió el coronavirus en la isla. ¿Fue casualidad? No, fue a propósito, es parte de su plan de destruir la isla. ¿Entienden? Es parte de su plan de destruir la isla. Estamos en América y precisamente a 90 millas del país más poderoso del mundo. ¿Por qué tú tienes que ir a pedirle miseria a Europa, a Asia, a Países Bajos?
a punto de que el cubano vaya a pedir miseria, a buscar miseria al país más pobre de América, que es Haití, para vender pacotilla en Cuba. Cuando ningún haitiano va a Cuba a buscar nada. Por eso llegaron a la miseria que están. No hay solución para Cuba. Si yo fuera el Programa Mundial de las Naciones Unidas, le ponía condiciones a ellos para darle los alimentos al pueblo de Cuba. Ustedes sálganse del poder, entreguen el poder ahí. Vamos a cambiar la ideología política esa para que Cuba produzca. Porque Cuba no puede estarle faltando naranja, toronja, caña de azúcar. Cuba no tiene que estar importando azúcar cuando Cuba era una potencia azucarera. Destruyeron los centrales azucareros. Ya no hay viandas. Muy poca parece. No hay hortalizas. No hay frutos. No hay nada. Destruyeron lo que produce el río, los ríos, destruyeron lo que produce el mar, destruyeron lo que produce los campos, destruyeron lo que produce el ser humano. Porque en el momento que ellos declaran la nueva ley de reforma agraria, el INRA se apoderó de todo y le empezó a quitar a los campesinos el poder que tenían de cultivar y vender. La producción era alta. Pero llegó el momento que Fidel, con su astucia, le dijo al campesino: tú no puedes venderle más al pueblo directamente. Ahora tú le vas a vender a acopio. Y acopio es el que le va a vender al pueblo. Ok, todo está bien por ahí. ¿Y cómo va a ser esto? El campesino vendía una mazorca de maíz a 15 centavos. Vino Fidel, le dijo: yo te la voy a pagar a 10 centavos. Ok. Esto es para ayudar a la revolución. Ok. El campesino se puso de acuerdo. Y vino, se puso de acuerdo entre comillas, porque allí esto es una ley y hay que cumplir. No es de que tú te preguntaste a ti ni nada de eso. Bien. Empezó el campesino a venderle a 10 centavos la mazorca de maíz a acopio. Y acopio la mandaba para la tienda y te la ponía la mazorca a 25 centavos. Ganándose los 10 centavos que le había pagado el campesino y 15 centavos más. Sin producir nada. Y el que producía se fue a la miseria. ¿Qué dijo el campesino? Yo no voy a producir más. Este negocio a mí no me cuadra. Ya, dejó de producir. Por eso es que en Cuba no hay vianda, no hay plátano, no hay frijoles, no hay azúcar, no hay nada. ¿Quién fue el causante de eso? Fue Fidel Castro. Fidel Castro, ¿qué es lo que hizo? Le dijo al pueblo que era por causa del bloqueo. El pueblo no se dio cuenta. El campesino que se había sacrificado tampoco se dio cuenta de que era un engaño de él y que él era el que estaba bloqueando al pueblo para al fin y al cabo tener a Cuba como la tiene hoy en día. No, señor, ustedes no tienen más derecho a nada en Cuba. Ustedes no tienen derecho a nada en Cuba. Ustedes el único derecho que tienen es irse para el carajo y dejar que el pueblo de Cuba viva solo. El pueblo de Cuba, hasta con anarquía, vive mejor que con ustedes. Con anarquía vive mejor que con ustedes. Porque ustedes lo que son es parásitos. Ustedes no producen nada. Consumen lo poco que produce el poco cubano que hay. Lo que producen allí en la economía, en todo, son los cubanos. Ustedes no producen nada. Y van a seguir exigiendo. Van a seguir diciendo, como dice Díaz-Canel, que él quiere entrar con diálogo con Estados Unidos y hablar en igualdad de condiciones. ¿Igualdad de qué condiciones? Cuando un mendigo le pone condiciones a un millonario. ¿Qué igualdad de condiciones tú estás pidiendo? A usted no le importa el pueblo, porque ustedes por el ego, a ustedes se han impuesto y han hecho lo que le ha dado la gana. En vez de pensar en el pueblo, ustedes no han pensado en el pueblo, ustedes han pensado en su bolsillo, en su ego y en mantenerse en el poder. A ustedes no les interesa nada. El día que el pueblo entienda estas cosas, van a dejar de escuchar a todos los pendejos esos que ustedes tienen regados aquí por los medios y por las redes sociales, haciendo propaganda de como que son enemigos de ustedes y lo que están haciendo el juego. Y van a empezar a escuchar a gente como yo. Cuando ustedes empiecen a escuchar gente como yo y empiecen a atender lo que decimos nosotros,
Cuba puede cambiar, pero mientras ustedes sigan en el cabildeo asqueroso ese que tienen en Miami, que es un CDR ya lo que tienen allí en la calle 8, ustedes no van a cambiar nada. Porque la mayoría de esa gente que tienen todo ese cabildeo son millonarios, tienen dinero, y ese es el negocio que le está dando el dinero. La falsa creencia de que ellos están luchando por liberar a Cuba. Tú me vas a decir a mí que están luchando por liberar a Cuba y Estados Unidos no lo apoyan nada. Nada más le da dinero para que ellos vivan bien aquí y mantengan el mismo ritmo. Y es un Sánsara dando vueltas en lo mismo, y no hemos metido 61 años en el mismo cuento. Ir allí a llenarle las bolsas de plata a los dueños de dinero a los dueños del Versalles con la política, mientras que de ahí no pasa. Se ha vuelto un negocio también traer cubanos que se manifiestan en Cuba contra el régimen, callarlo en Cuba, trayéndolo para acá para que se manifiesten aquí y el régimen siga ahí. Eso es un negociazo. Porque Estados Unidos no permite hacer nada para derrocar ese régimen. Porque Estados Unidos no hace nada por derrocar ese régimen. Porque está viviendo de eso también. Sencillamente, está viviendo de eso también. Y cuando llegan aquí, fíjate, cuando llegan aquí los secuaces de ellos, los medios y todo el mundo se hacen una. Y se ponen a darle propaganda y que sí o que sé cuándo y que esto que lo otro. Y el pueblo cae de iluso. A veces hasta te lo sacan en una lista en la televisión como que son terroristas. Buena estrategia de poner agentes infiltrados en Estados Unidos, declarándolo en una lista en la televisión cubana como que son terroristas. Coño, así los verdaderos opositores creen que esos son igual. No son igual. Esos son agentes infiltrados aquí y la maniobra que tienen para que entren fácil y confíen en ellos es ponerlo en una lista de terroristas. Porque aquí sí hay opositores de verdad que ninguno está en esa lista de terroristas. Todos los que están ahí en la lista de terroristas, si les revisa la historia, son gente que fueron agentes de ellos y estuvieron acomodados con ellos en todo tiempo. Y son los mismas gente que están en las redes sociales ganando dinero y haciéndose rico ahí en las redes sociales, mientras que los que estamos en contra del régimen de verdad no recibimos un medio. Llaman y le dan trabajo a gente que también tienen sospecha de ser gente del régimen. Eso se llaman entre ellos y se dan trabajo entre ellos y se buscan. No llaman a uno como yo o como de lo que de verdad somos gente de verdad que estamos en contra del régimen. Cuando se den cuenta de toda esa maniobra, se van a dar cuenta que es una manipulación más asquerosa del régimen y ha tomado el control total de lo que es la oposición para, si se ve obligado a hacer cambios, hacerlo con esa gente. ¿Me están entendiendo? Entonces hay que cambiar de táctica, mis hermanos. Hay que cambiar de táctica y mostrar que nosotros sí podemos tumbar al régimen, no siguiéndole el juego que hemos aprendido de los que nos antecedieron a nosotros. Vamos a manifestarnos para el Versalles, vamos a manifestarnos para tal lugar, vamos a manifestarnos, vamos a exigir libertad para los presos políticos, vamos a pedir comida. No, señor, esa no es la táctica, esa es la táctica que inventó el régimen para mantenerse ahí. No, que yo soy opositor pacífico. Con pacifismo, Fidel no se hizo del poder. Fidel hizo una guerrilla y asaltó un cuartel, que dijo que asaltó, que no, pero hizo el intento, dio a creerle a todo el mundo que fue un asalto. Se alzó en la sierra y puso a mucha gente a enfrentarse con el ejército porque lo mataran ahí, y así se hizo del poder. No fue pacífico. A todos los que se le opusieron desde el principio, empezó a hacerle juicios sumarísimos. Despojó al ejército de la República y puso la guerrilla que él bajó de la sierra en el lugar del ejército. Le dio el cargo que tenía Tabernilla, que era jefe de las Fuerzas Armadas, del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, se lo dio a su hermano Raúl. Porque Camilo no le convenía. Por eso lo desaparecieron. Y todavía siguen creyendo que son víctimas, que merecen una oposición pacífica. No, ni que Fidel Castro, Raúl Castro y Díaz Canel hayan sido Mahatma Gandhi, ¿cómo se llama Gandhi, que su lucha era por agua. Ni que haya sido por agua la lucha por Cuba. No, la lucha por Cuba no por agua. Cuba no necesitaba guerrilla para nada. ¿Por qué? Porque ya Batista había restituido el orden constitucional al hacer elecciones. El pueblo estaba eligiendo a su presidente. Entonces, Batista
no era en ese momento un presidente que sencillamente había dado un golpe de Estado y ya. Batista dio un golpe de Estado porque lo que hizo Fidel lo iba a hacer Prío primero. Y para evitar aquello, dio el golpe de Estado, que Fidel dijo de que el pueblo se había tirado para la calle en contra de Batista porque Batista había dado un golpe de Estado a Prío. Y no fue así. El pueblo lo que estaba celebrando que Batista había dado el golpe de Estado. Y por ahí están los videos. Están las revistas bohemias que la tiene Fayú. Ahora vayan allí y amenacen a Fayú, le metan candela a Fayú para desaparecer la revista. Eso está digital. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, todo fue mentira, todo fue engaño. Y vamos a seguir creyendo en ellos. Ellos nunca hicieron nada por Cuba. Ellos hicieron una guerrilla para llegar al poder cuando Cuba no necesitaba para arreglar el poder una guerrilla. Simple y llanamente dejar que el presidente que fue electo en 1958, Andrés Rivero Agüero, tomara posesión de su cargo el 24 de febrero de 1959. Pero llegaron estos malhechores el 1 de enero del 59 y nos dejaron el día 24 de febrero Andrés Rivero Agüero tomar el poder. Rompieron el curso de la historia. No hubo más elecciones. Y esta gente se han mantenido ahí por su ego y su fuerza. ¿Van a seguir creyendo en ellos? Entonces ahora la táctica es digital, la táctica es de medios, la táctica es de influencers. Y observen nada más que los influencers que más gente ganan y más dinero ganan son los que han tenido un pasado bonito con esa dictadura. ¿Por qué? Porque hasta Facebook, YouTube, Twitter, todo lo están manipulando ellos con dinero. Están pagando dinero sucio del narcotráfico para mantener ese muro, que es un muro de contención, para que la gente no me oigan a mí y oigan a ellos, por no mencionarte ningún nombre, porque hay bastante nombre que mencionar en esto. Y la gente así mismo están haciendo, corriendo para allí. Yo vengo y puse hace poco un proyecto. El proyecto de aclamar al espíritu de la enmienda Platt, que era lo que protegía la República y la independencia de Cuba. Establecerlo y restituir el orden constitucional con la constitución última que hubo de la República, que es la de 1940. Y después de restituir ese orden constitucional, hacer las elecciones libres, que el pueblo elija al gobierno que quiera. ¿Me entienden? Pero no. Si yo propongo una cosa, nadie hace caso de ella. ¿Por qué no hace caso de ella? No es porque no quieran hacer caso de ella. Es porque el régimen, con su astucia y el dinero que tiene, bloquea todo eso y todo el mundo no lo ve. Ahora lo dice Otaola. Y sí, eso está abierto para que lo vea todo el mundo. Y el mismo régimen lo promueve en Cubitanao, en Cubano por el Mundo, en todos los periódicos que ellos se han inventado, porque los periódicos de nosotros los tienen bloqueados para que no nos vea nadie. ¿Van a seguir ahí? ¿O le van a dar visualización a la cosa de nosotros? Dime con quién anda y te diré quién eres. Todos los que están atrás de Otaola son igual que Otaola. Lo están apoyando y le están haciendo el mismo juego que le están haciendo a todos los otros iguales. ¿Entienden? Miren con quién me rodeo yo. Miren cuáles son los que hacen directa por ahí, que son igual que yo y que andan por ahí como yo. Que ninguno gana un medio. ¿Entienden? Y cuando se guíen por eso y empiecen a seguir a esta gente y dejar de escuchar aquello, se van a dar cuenta que muchas de las cosas que nosotros decimos, ellos las repiten. Porque ellos lo que hacen es igualarse a nosotros para que crean que somos de nosotros, que son de nosotros, pero no son de nosotros. Ellos son del régimen. El objetivo es entretener para que ustedes no nos oigan a nosotros, lo oigan a ellos, porque ellos no se van a salir del límite. Y ellos van a decir cosas, pero son cosas que nosotros decimos. Por ejemplo, ellos le llaman dictadura al régimen. Eso lo decimos nosotros. Y como lo decimos nosotros, eso a ellos no le hace daño, porque eso lo sabe todo el mundo, que es una dictadura. La tiranía. Y todos los disparates que nosotros decimos, como dicen ellos,
ellos también lo repiten. Pero ellos no se salen de ahí. Ellos no se salen de ahí. Cuando tienen cosas íntimas, como lo sacan por ahí el paparazzi cubano, como lo sacan otros, son cosas íntimas que se le entrega al mismo gobierno para que la gente crea en ellos. ¿Por qué? Porque en ese tema ellos van a hacer cambios. Sin embargo, todo el mundo creyendo ahí. Otros se acercan a nosotros diciendo esto y lo otro y haciéndose pasar porque son buenos. Yo no lo creo en ninguno. Yo simple y llanamente les sigo la corriente. ¿Por qué? Porque son mis guardaespaldas. Piensan que me tienen controlado. A mí no me controla más ninguno. Porque en Cuba viví muchos años y no me controlaban. Cada vez que me infiltraban a uno yo lo detectaba. Y yo le seguía la corriente. Le daba hasta cargo en el movimiento para que se mantuvieran ahí y creyeran que yo estaba confiando en ellos. Pero eso lo sabían en la oficina de interés y lo sabían donde quiera. ¿Me están entendiendo? Entonces vamos a dejar de ser estúpidos y vamos a dejar de seguirle la corriente al régimen y seguir el cabildeo del régimen y crear un nuevo cabildeo con la premisa de lo que yo estoy planteando y con lo que otros como yo estamos planteando. Busquen los marginados de las redes sociales, los que no somos influencers, porque no influenciamos a nadie. Somos nosotros los verdaderos opositores. La oposición influencer. Qué casualidad que hay miles de nichos que dan dinero en lo que se pueden meter para buscar dinero y buscan la política como nosotros. ¿Sí? Y todos dicen que son patriotas y que luchan contra el régimen. Coño, pero tú no te acuerdas cuando tú participabas en los actos de repudio en Cuba. ¿No te acuerdas cuando tú eras de la Unión de Jóvenes Comunistas? ¿No te acuerdas cuando tú decías para lo que sea, Fidel para lo que sea? Ping pong fuera, bajo la gusanera. Tú no te acuerdas de nada de eso. Ahora eres influencer y eres más opositor que los mismos opositores. Por favor. Cuba está pasando por lo que está pasando porque el pueblo mismo lo ha permitido. Lo ha permitido. Lo estoy alertando hace más de 4 años, 5 años. No, yo creo que más. Hace ya como 10 años que yo vengo alertándolo. El régimen está inundando esto de falsos opositores. Desde el año 88 que creó la sección 21 del Ministerio del Interior con José Abrantes, el régimen empezó a hacer los primeros grupos opositores que aparecieron en La Habana, y aquellos primeros grupos que aparecieron en La Habana, lo único bueno que hicieron fue inspirarnos a nosotros para que nosotros creáramos también nuestros grupos. Pero no todos eran de nosotros, no todos estaban contra el régimen, simple y llanamente lo que querían era que el pueblo siguiera a esos líderes, a esos falsos líderes opositores que el gobierno estaba, que el régimen de la dictadura de Cuba estaba poniendo ahí. Y fue un exitazo, porque aún hoy siguen creyendo en la gente de la sección 21 que están aquí como opositores. ¿Me entienden? Siguen creyendo. Y este es un tema que yo se lo toco en todos los videos, a pesar de que no vine hablando de eso. Pero yo le estoy enseñando la estrategia que el régimen utiliza para poder llegar a donde ha llegado y mantenerse. Hoy está pidiendo ayuda al Servicio Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, como que él es víctima, pero él no es víctima. Toda la miseria, el hambre y la calamidad que hay en Cuba, son ellos los que la han creado. Son ellos. Venezuela mandándole barcos y barcos de petróleo, que por eso Donald Trump ahora le confiscó el primero. Y Venezuela mandándole barcos y barcos de petróleo por ahí, y ellos traficando con cocaína por todo el Caribe, y con todo ese dinero es que han inundado a Estados Unidos de influencers que dicen que están en contra del régimen, pero son agentes del régimen, y tiene esto aquí inundado de gente que se meten en la política y se meten donde quiera. Aquí cuando tú ves a un influencer metiéndose en la política y queriendo ser alcalde, queriendo ser gobernador y queriendo ser toda esa cosa, cuidado con eso, principalmente viniendo de Cuba, o del Medio Oriente o de Venezuela. ¿Por qué? Porque son agentes del régimen, que el régimen lo manda a meterse en esos poderes para poder hacer lo que le da la gana. Como ese que apareció ahora por ahí por Nueva York de gobernador, y la otra también que anda por ahí también, otra que creo que es la Florida. Esa gente son infiltradas por el régimen aquí. El régimen le ha pagado millones para que hagan eso. Pero el pueblo no se da cuenta. Y mientras el pueblo siga creyendo en todos estos mamarrachos, como otros mamarrachos que aparecen en contra de ellos, que no son, es para hacerle la contraria, para que crean en ellos. ¿Entiendes? Es para hacerle la contraria, para que crean en ellos. Ahora yo salgo
no, a favor de aquella mujer, en contra de esa mujer, es para que crean en mí. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces la única diferencia que tú tienes que ver ahí es el pasado mío con la dictadura y el pasado de otro con la dictadura. El que tiene un pasado bonito con la dictadura no tiene de qué quejarse, no tiene por qué ser opositor. ¿Me entiendes? Es cierto que hay mucha gente que se han arrepentido y han dicho, esto coge un camino que no es. Ya esta no es la revolución que yo defendía. Voy tumbando, me paso de bando. Y es verdad que se pasan de bando. Pero aquí hay gente que como quiera que se sea, van a seguir siendo lo mismo como Juan Almeida. ¿Cómo se llama el canal de Juan Almeida? Juan Almedio. ¿Qué quiere decir Almedio? Que está en el centro y se va para el lado que gane. Ese no tiene bandera. ¿Entiendes? Por lo menos ese es sincero. Porque no tiene bandera y se va para el lado que gane. Si gana Trump, se va con Trump. Si gana Biden, se va con Biden. Ese se va para donde quiera. Por lo menos tiene algo bueno, es sincero. Pero yo no creo en gente que no tenga bandera. ¿Entiendes? Y aquí la única bandera que necesita Cuba es la bandera de la derecha. La bandera de la derecha. Y no comulgar con el régimen de ningún tipo de ninguna manera. El régimen lo que hay es que imitarlo. El régimen nunca nos da espacio a nosotros, ni un milímetro. Entonces nosotros no tenemos que darle un espacio, ni un milímetro al régimen. Al contrario, condenarlo por toda la sangre que ha derramado y por toda la porquería que ha hecho con el pueblo de Cuba y toda la destrucción que ha hecho, que nuestros padres se murieron sin ver a Cuba libre. Piensen en eso. ¿Quieren eso para sus hijos? ¿Quieren eso para sus nietos? Entonces, dejen de seguir a mamarrachos. Dejen de seguir a mamarrachos que quieren diálogo con el régimen, porque el único que se va a beneficiar de un diálogo es el régimen. Y si tú estás proponiendo diálogo, es porque tú andas acorde con el régimen. Porque uno que está en contra del régimen y mire toda la barbaridad que ha hecho durante 66 años, no va a estar acorde con el régimen. Nunca lo va a estar. El régimen ha sido astuto desde 1959. Porque en 1959 ya él pensaba tomar a Venezuela. Ya él pensaba hacerse con Venezuela y hacerse con el control de las riquezas de Venezuela para controlar. Y miraba a Venezuela como la puerta de entrada a América del Sur. Entonces, cuando hay una gente que viene con la maldad metida en la cabeza y está ambicioso de poder, a ese hombre lo que le interesa es el dinero, no le interesa nada de pueblo, ni le interesa nada. Tanto que han llevado al pueblo a la extrema miseria y ahí están sufriendo su miseria y a ellos no les interesa. No vamos a seguir por ahí, mis hermanos. No vamos a seguir por ahí porque ese no es el camino que nos conduce a la liberación de Cuba. El camino que nos conduce a la liberación de Cuba es un camino limpio, no con piedras en el camino. Hay dos caminos. Hay una ruta que es una vereda y hay otro que es un trillo. El trillo está lleno de palos, está lleno de piedras y está lleno de 20 tropiezos que te vas a encontrar en el camino. Ese es el camino de la gente que están infiltrada aquí por el régimen, que son una buena cantidad de personas, casi todas las redes sociales tú la estás mirando y cada vez que entran en directa, para allí va todo el mundo y son miles y miles de gente conectados en las directas y hablando y que sé cuándo y con payasá y con 20,000 monerías, pero lo que están es entreteniendo al pueblo para que no vayan por la vereda, que sigan por ahí, por el trillo. Los dejo y que tengan un feliz fin de semana. Bye. Estás en sintonía con El Cuestionalista, con Carlos Adame. El Cuestionalista, un programa de debate y análisis político, tanto de Cuba como del mundo. El Cuestionalista, con Carlos Adame.